Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre ParaView. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a lo que es la interfaz gráfica de ParaView y en el siguiente video, la continuación de este, vamos a comenzar con pequeños comandos de PyPython trabajados desde el Python Shell. Entonces vamos a dar inicio con recordar un poco lo que mencionamos en el video anterior. Decíamos que ParaView es un software libre con una licencia BSD de análisis y visualización de datos científicos multiplataforma, que es capaz de procesar grandes cantidades de información. También decíamos que es de uso general o end user, lo cual quiere decir que el usuario es el último en aprovechar la aplicación. Y contamos con diferentes herramientas, por ejemplo, si vamos a hacer una visualización de datos en la web, contaríamos con ParaView Web. Si queremos hacer un análisis in situ, tendríamos ParaView Catalyst. Si queremos hacer scripting y batch processing, utilizaríamos la interacción que tiene ParaView con Python. Y si queremos visualizar en grandes pantallas y realizar inmersiones 3D, pues utilizaríamos ParaView Immersive. Ahora vamos a definir dos conceptos fundamentales, los cuales son visualizar y renderizar. Cuando hablamos de visualizar, estamos diciendo que queremos convertir datos en imágenes. Estas imágenes no son simplemente las que se nos vienen a la cabeza pensando en un render con una geometría 3D o un corte en 2D, sino que también pueden ser gráficos de barras, pueden ser gráficos de líneas, pueden ser hojas de cálculo, etc. A eso nos referimos con imágenes. Cuando hablamos de renderizar, estamos buscando la mejor manera de visualizar los datos y que sean entendibles. Esta optimización del entendimiento la logramos en ParaView mediante diferentes filtros y diferentes tipos de vistas, las cuales veremos en las secciones más adelante. Todos los datos que entran a ParaView viajan a través de un flujo en el sistema, en el cual se van creando estas imágenes que mencionamos, y que son creadas a partir de diferentes algoritmos o módulos, los cuales vemos a continuación. Vamos a comenzar definiendo qué es un algoritmo como tal. Un algoritmo es aquel módulo que tiene puertos que reciben información, los input ports, y que tiene puertos que devuelven información, los output ports, o que procesan todos los datos que entran en él. Hay tres tipos de algoritmos principales en ParaView, los cuales son las fuentes, los sumideros o filtros, sources, sinks y filters. Las fuentes, vamos a comenzar con fuentes, son aquellos que no tienen entradas, pero tienen una o más salidas. Ejemplo, son aquellos readers o lectores, los cuales utilizaríamos para tomar todos los datos que tenemos en nuestro computador y llevarlos a ParaView. Están entregando la información a ParaView. Luego tenemos los sumideros, que tienen una o más entradas, pero ninguna salida. Ese es el caso de los writers o los escritores, con los cuales vamos a realizar el guardado del procedimiento. Ellos van a recibir todas las imágenes, todos los procesos que hayamos hecho en ParaView y simplemente los van a guardar en nuestro computador. Y por último tenemos los filtros, los cuales son variables, puede tener entradas o puede tener salidas o puede tener ambos, y son el foco principal o uno de los focos principales dentro de ParaView. Cuando hablamos de que entregan o reciben información, lo hacemos referencia a que lo hacen dentro del entorno de trabajo de ParaView, valga la aclaración. Y el conjunto de todos estos algoritmos, todos estos módulos, conforman lo que es el pipeline. El pipeline es la agrupación de algoritmos, es el canal por donde va a fluir la información. Entonces acá presentamos una especie de esquema que ilustra de manera muy simplificada cómo es el procedimiento en ParaView. Entonces lo que tenemos es diferentes archivos en nuestro computador, en nuestro dispositivo, los cuales son leídos o son tomados por una fuente que los llevan hasta un filtro. El filtro se encarga de tomar esa fuente, realizar un procedimiento, generar gráficas, generar imágenes, generar animaciones, etc. Y entrega esas informaciones, todos esos resultados procesados a un sink, a un escritor, los cuales simplemente lo guardarán en nuestro ordenador. Eso, como les digo, es cómo funcionan los algoritmos dentro de ParaView de una manera muy simplificada. Luego iremos viendo que realmente es más complejo que eso. Ahora vamos a hablar de qué son los ejecutables de ParaView. Cuando hablábamos de los diferentes sabores en los que viene ParaView, pues mencionábamos diferentes herramientas que trabajan con la misma tecnología de ParaView. En este caso, pues es algo similar. Tenemos ParaView, que es la interfaz gráfica, la GUI, a la cual nos referimos cuando decimos ParaView. Esta se escribe en minúscula, es con la cual vamos a completar al finalizar este video. Tenemos PyPython, que es el intérprete de Python que corre los scripts de ParaView hechos en Python de forma interactiva. PyPython es, como menciona, el intérprete del cual vamos a trabajar desde el Python Shell. Toda esta serie de tutoriales estarán basados en lo que es ParaView y PyPython principalmente.
Luego tenemos el PB-Batch, que es igual que PB-Python, pero corre internamente. Es encargado del batch processing y con capacidad de correr en paralelo. Este PB-Batch no lo vamos a tocar mucho en este tutorial. Luego está el PB-Server, que es el análisis, procesamiento y renderizado remoto desde el computador en un servidor de recursos HPC o High Performance Computing. Este PB-Server es directamente que nuestros datos serán procesados en el servidor. Y para tareas ya muy pesadas o más robustas está PB Data Server y PB Render Server, los cuales simplemente dividen el servidor en dos máquinas, cada una realizando tareas específicas para lograr una mejor optimización. Con estos conocimientos ya básicos y suficientes para empezar a trabajar en la interfaz gráfica de ParaView, pues entonces vamos a pasar a ella. Simplemente nos iremos acá a ParaView y tendremos acá la interfaz gráfica como tal. Esto es lo primero que veremos al momento de abrir la aplicación. Obviamente saldrá un mensajito, pero simplemente se cierra. Lo primero que vemos es la ventana de visualización, es este gran cuadro azul al cual pues, se le pueden cambiar los colores del fondo, se puede poner negro o se puede dejar por defecto, no es interesante, dependerá de los datos que se estén visualizando. Y acá vemos layout, podemos crear diferentes layouts, cada uno con diferentes tipos de imágenes, de renderizado, de tipo barras como les mencionaba, pero eso lo veremos más adelante en la sección de visualizaciones. Acá a la izquierda tenemos el Pipeline Browser, que es donde irá formándose todo el pipeline de módulos que tengamos cargados, fuentes, filtros, lectores, etc. Acá tenemos el menú de propiedades. Este menú de propiedades, si no les aparece acá, pues lo activaremos desde el menú de View, nos vendremos aquí a propiedades. Y aprovechamos que estamos en el menú de View para hablar de los menús que tenemos. Tenemos el menú File, en el cual pues haremos la apertura de archivos para ser guardados, etc. Tenemos el menú de Edit, con el cual podemos mirar o desactivar algunas vistas que tengamos. El menú de View, para activar diferentes menús que no aparecen todos por defecto acá en ParaView. Menú de Sources o fuentes, de donde podremos acceder a una biblioteca de fuentes que ya trae precargadas ParaView. El menú de Filters, con el cual tenemos los filtros organizados en diferentes subgrupos por categorías, o si queremos verlos todos de una manera alfabética. Como se pueden dar cuenta, es grande la cantidad de filtros que tenemos y eso que acá solo llegan hasta la S. En la sección de filtros los analizaremos a detalle y encontraremos las maneras de poderlos buscar. Tenemos el menú de Tools, menú de herramientas, de la cual voy a destacar esta que es Start Trace, la cual le daré clic desde ahora y simplemente le diré OK, y al final de este video veremos en qué consiste. Luego tenemos el menú de Catalyst y el menú de macros y el menú de ayudas. Debajo de ello tenemos todo lo que son las barras de acceso rápidos, las cuales iremos trabajando poco a poco a medida que avance el tutorial. Entonces, para comenzar esta pequeña introducción a la interfaz gráfica, vamos a crear una fuente. La abriremos alguna que sea propia de ParaView. En este caso abriremos una esfera, vamos a crear una esfera. Vemos que la esfera ya aparece en el pipeline, pero no está presente en nuestra ventana de visualización. Si hacemos zoom, si nos acercamos o nos alejamos, si nos movemos, no vemos nada. Esto es porque no la hemos activado. Para ello vamos a darle al botón Apply y veremos que aquí nos ha aparecido nuestra esfera. Sabemos que está activada porque primero tiene un ojo que está abierto, lo cual dice que es visible, y que este resaltado en azul nos quiere indicar que es nuestra fuente activa en este momento. En ParaView se maneja el concepto de fuente activa, la cual quiere decir que es la fuente sobre la cual ParaView está tomando la información. Muy bien, ahora aquí desde la ventana de propiedades, desde el menú de propiedades podríamos modificar la geometría de esta esfera. Por ejemplo, si quisiéramos poner un radio más grande, un radio de una unidad, lo podemos poner. Si vemos que por ejemplo nuestra esfera es tiene muchos bordes y queremos hacerla más esférica, podemos aumentar la resolución de su ángulo θ a 100 y podríamos cambiar la resolución de su ángulo φ a 100 también. Como vemos, estos cambios ya los hemos escrito, pero no han ocurrido. Esto es porque el botón Apply se ha vuelto a iluminar, y para que se ejecuten todos estos cambios debemos darle Apply. Y como podemos ver, nuestra esfera ahora es redonda y con radio de una unidad. Este botón Apply es una de las particularidades que tiene que tiene ParaView, ya que lo que hace es hacer una optimización del funcionamiento del software. Todas las modificaciones que requieran
intrínsecamente que se cambien los datos, que se modifiquen geometrías, que se cambien valores, todos serán realizados antes de ejecutarse, no se realizarán instantáneamente. Sin embargo, lo podríamos hacer mediante este botón de Apply Changes to Parameters Automatically. Ya dependerá de cada usuario la manera en que quiera optimizar pues, su entorno de trabajo. Esas son las propiedades de nuestra fuente. Ahora vamos a ver las propiedades de representación, de cómo queremos que eso se represente. Como lo tenemos acá, una superficie, podría ser una superficie con los bordes de su mallado, podría ser simplemente con los bordes del mallado. Como podemos ver, las capacidades de ParaView son altas, podemos estar dentro de nuestro objeto, salirnos de él, movernos, etc. También podemos tener una visualización por puntos, pero todo esto lo abordaremos más adelante. Por ahora vamos a dejarla como una visualización de superficie. Podemos cambiar los colores, editar la manera en que se ve, determinar que se vean con respecto a alguna variable, algún parámetro, etc. Y por último tenemos las propiedades de vista de renderizado en este caso, las cuales también tocaremos en la sección de visualizaciones. Entonces, teniendo una fuente, lo que podríamos pensar ahora es en aplicar un filtro. Entonces vamos a irnos acá a nuestra ventana de filtros, vamos a mirar de toda nuestra infinidad de filtros que vemos que ahora hay algunos activados, hay unos que ya están en negrilla. Esto es porque para la fuente estos filtros que están iluminados son aquellos a los que podemos acceder, son aquellos que son compatibles con el tipo de datos que tenemos como fuente activa. En este caso vamos a aplicar el filtro Shrink, el cual va a ser una división entre las celdas de la malla que tenga nuestra fuente. Nuevamente, ¿qué ocurre? El filtro ya estamos parados sobre él, está iluminado con azul, lo cual quiere decir que es nuestra fuente activa, pero no ha sido ejecutado, para lo cual debemos darle al botón Apply y vemos que automáticamente se crean las divisiones entre las celdas de nuestro mallado. Si venimos a las propiedades del filtro, vemos que son diferentes a las propiedades de la fuente. Si nos devolvemos a la fuente, vemos que se actualizan inmediatamente las propiedades, aunque en el momento no sea visible. Acá podemos variar este factor Shrink y el factor de separamiento entre las celdas, y vemos que como es una manipulación geométrica debemos darle al botón Apply. Como les comentaba, si activamos esta función de que los cambios sean automáticos, que no haya necesidad del botón Apply, pues podemos variar este valor sin necesidad de darle clic al Apply y se actualizará instantáneamente. Esto puede ser ventajoso o no según el tipo de análisis y los datos que se tengan. Entonces, si volvemos a un valor mayor acá para tener una mejor vista, también tendremos diferentes propiedades de visualización en pantalla según el tipo de fuente. Por ejemplo, en este caso wireframe ya no tendríamos, veríamos como la especie de los bordes sin la superficie, aunque no estemos parados en la esfera. Si quisiéramos ver la esfera nuevamente, daríamos en iluminar a la esfera y vemos que ahora la esfera aparece acá, ¿sí? No sé si lo notaron, pero al momento de activar el filtro, el ojo de la esfera se apagó. Eso es algo que vamos a tener en consideración en el video siguiente. Y ahora vamos a devolvernos al menú de Tools y vamos a darle Stop Trace. Al momento de darle Stop Trace, lo que tenemos es que se ha generado un código en Python en formato .py en el cual tenemos todos los comandos como si nosotros hubiéramos programado la rutina realizada. Todos los cambios, todas las modificaciones que realizamos acá a nuestra fuente, desde cambiar la posición de la imagen, crear la fuente, añadir el filtro, modificar el valor de distanciamiento entre celdas, todos fueron modificados acá. Por ejemplo, acá tenemos Shrink Factor igual a 0.55, acá estamos en la parte ya del filtro, por acá estábamos diciéndole que se escondiera la esfera, etc. Y por acá queríamos poner como nuestra fuente activa al filtro, etc. Este es un comando muy útil, ya que la documentación para el Python es un poco limitada. Entonces, mediante el trace, la función de tracing que tiene acá Tools, Start Trace, lo que podemos hacer es darle iniciar al momento de que estemos muy seguros de la rutina que vamos a seguir en ParaView, y al final obtendríamos un listado con todo el comando, un script de Python de lo que se hizo. De esta manera poder hacer a futuro automatizaciones de nuestro programa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido útil y continuaremos con la siguiente parte en la cual trabajaremos este mismo ejercicio, pero desde PBPython. Muchas gracias.